bien. Entonces vamos empezando el día de hoy. Entonces muchas gracias por asistir a este nuevo curso, Florencia, el mecenazgo de los Medici, en el cual abordaremos precisamente la trascendencia para la historia del arte de la familia Medici en Florencia, ¿no? Entonces, tenemos aquí que Florencia es la principal ciudad, el laboratorio de origen del Renacimiento. Entonces, durante alrededor del curso de unos 200 años, ¿no? Desde el siglo XII, finales del siglo XII más o menos, hasta mediados del siglo XIV, la comunidad de Florencia, bueno, la comunidad artística de Florencia, va a ir madurando una serie de conceptos y también de nuevas técnicas artísticas que van a llevar al primer florecimiento del Renacimiento en la ciudad y de ahí al resto de Europa. Entonces aquí también hay, digamos, una cuestión que hay que tener bien en cuenta, ¿no? Normalmente hablamos del arte como este concepto un tanto abstracto que se refiere a la, ¿cómo podríamos decir? A la expresión sublime de los sentimientos humanos, como la concreción de la vivencia estética, pero pues ya viéndolo en términos más latos, en términos de su sucesión en la convivencia humana, tenemos antes que nada que también la historia del arte es la historia de una serie de técnicas, de conceptos y sobre todo de condiciones que hacen posible la concreción de sus obras y también el apoyo ideológico, el apoyo intelectual de todas sus producciones. Entonces aquí hay que tener en cuenta que la historia del arte es indisociable entonces de la historia del hombre, de la historia de las comunidades en general, y en este aspecto en específico de la ciudad de Florencia, pero también de esta ciudad en función de sus relaciones con el resto de las comunidades de Italia y de Europa. Entonces, hablar del Renacimiento y hablar de Florencia es hablar de la historia de Europa en general y también de un episodio importantísimo que va a preludiar y podríamos decirlo incluso a potencializar la entrada de Europa y también de todo el universo humano a la época moderna. Entonces esta familia, los Medici, van a ser pioneros en cuanto a su trascendencia política, pero también a sus contribuciones al arte, al comercio, a la vida cultural de Florencia, y se van a convertir por sí mismas en el prototipo, ¿no? De la familia humanista, de la familia culta y sobre todo de un nuevo tipo de personajes, ¿no? Los llamados burgueses de clase alta, que tienen la capacidad no solamente de patrocinar a artistas, no solamente de coordinar grandes obras, sino incluso de codearse con la nobleza y en cierto momento incluso de poder ascender hasta el trono de las más prestigiosas casas reales europeas. Entonces, precisamente nuestro curso va en ello. Vamos a observar el desarrollo de la familia Medici durante los siglos XVI y XVII y vamos a revisar también las obras de arte que durante ese periodo financiaron precisamente como muestra del perfil cultural y político de esta familia. Entonces podríamos decirlo que si bien el Renacimiento no podría haber sido sin Florencia, con más razón dentro de Florencia, el surgimiento de esta nueva etapa del arte no podría haber ocurrido sin el apoyo y sin la significación cultural fundamental de la familia Medici. Entonces, a grandes rasgos, nada más antes de empezar propiamente con nuestro tema, entonces en nuestra primera unidad,
la Florencia de los Medici, estaremos revisando precisamente la historia de esta familia en 3 sesiones para ubicarnos en la política, la economía, la vida cultural de Florencia. En la segunda unidad revisaremos propiamente la edad de oro de Florencia, es decir, el alto renacimiento con la contribución de los grandes artistas florentinos al arte italiano, y en la última de nuestras unidades, dedicada al siglo XVII, veremos el papel de la familia Medici de Florencia en la concreción primero del llamado estilo manierista y también en las primeras manifestaciones del barroco. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Ok, entonces seguimos con nuestro tema. Entonces el día de hoy, nuestro primer tema va con la comprensión del liderazgo de los Medici. ¿Cómo es que los Medici logran finalmente consolidar su poder? No solo es, ¿cómo podríamos decirlo? No solamente como prestigiosa familia mercante y comercial, sino como la cabeza política de la ciudad de Florencia, ¿no? De tal manera que desde el siglo XVI en adelante, hablar de Florencia es remitirse irremediablemente a los Medici en sus cuestiones políticas, económicas y sobre todo culturales, ¿no? Que es lo que nos atañe en este curso. Entonces, ¿cómo inicia el liderazgo de los Medici? ¿Cómo se da por primera vez la manifestación de esta familia en la historia de Florencia? Y cómo, a través de sus diferentes líderes, va ganando preeminencia dentro de la ciudad. Entonces, bueno, todo tiene un origen, y en este aspecto, como también nos gusta tanto de la historiografía moderna, los Medici tienen un origen, y un origen muy modesto, un origen muy, ¿cómo podríamos decirlo? Hasta cierto punto poco espectacular, y también muy poco claro, en el sentido de que la familia viene de un origen, podríamos decirlo, bastante pues promedio dentro de la propia historia de Florencia, y también lo que habría sido en un primer momento su historia, se entremezcla, podríamos decirlo así, entre las leyendas familiares y la historia general, que en verdad es poco accesible, ¿no? En el sentido de que recordemos primero que hasta que les gusta, en verdad, más o menos mediados del siglo XIX, las familias no solían llevar una historiografía, no solían hacer, bueno, dar el seguimiento, más que si eran nobles, a su árbol genealógico. Y segundo, sobre todo si no se era noble, por lo tanto terrateniente, y se tenía algún negocio importante con el Estado, en verdad la prosapia, es decir, este, mm, el seguimiento de los descendientes y de su historia era poco interesante incluso para la propia familia, ¿no? Entonces, este es un uso desde la Edad Media y que hasta cierto punto se mantiene hasta nuestros días. Quien no pertenezca a la nobleza, quien no pertenezca al alto gobierno, no es, aunque suene difícil un tanto decirlo, no es una persona, no es importante. Literalmente esto en España, desde el siglo XVI, por lo menos así, bueno, por lo menos así lo podemos localizar, se le llama un don nadie. Solamente los nobles tenían apellido, tenían posesiones, y si se preocupaban precisamente en dar seguimiento a los orígenes de su familia, era para, a través de ellos, acreditar la posesión de sus territorios. Entonces, simplemente las familias que no tenían territorios, las familias que trabajaban en los feudos, los vasallos, los pequeños burgueses, pues al no tener nunca que demostrar una descendencia, por lo tanto, tampoco se veía la necesidad de demostrar la posesión de nada,
Y bueno, de nuevo, el seguimiento de su generación no hacía falta, ¿no? En caso de los nobles, esto es algo de primera necesidad. Los Medici van a lograr ennoblecerse ya más o menos desde mediados del siglo XVI. Van a poder adquirir diferentes títulos nobiliarios, pero bueno, para entonces ya su historia, ya su leyenda es bastante larga. Se puede dar hasta cierto punto seguimiento al origen de la familia Medici a inicios del siglo XIV, con algunos personajes que se van apareciendo en la ciudad de Florencia, ¿no? Parte de la leyenda de su origen tiene que ver con su propio escudo y aún así su identificación es un tanto difícil. Entonces nos comenta Antonetti: los orígenes de los Medici son modestos y oscuros. Su mismo nombre no está claro. ¿Son realmente descendientes de médicos? Hecho que, entre otras cosas, explicaría las bolas que que figurarán siempre en su escudo de armas. Si se piensa que estas pale, es decir, estas bolas, literalmente en español, son píldoras, aunque algunos dicen que son besantes, es decir, pesas de cambista. Es decir, hay dos posibles símbolos, o mejor dicho, dos posibles reconocimientos para los símbolos, las cinco pale, las cinco esferas que están tradicionalmente representadas en el escudo de los Medici. Entonces, la heráldica describiría como cinco pales sobre campo de oro, es decir, sobre campo amarillo. Entonces el escudo de armas era algo muy tradicional, de los usos y costumbres de la nobleza durante toda la Edad Media. Era una forma de identificarse, primero como familia en sociedad, pero sobre todo como caballeros en medio del campo de batalla. Entonces recordemos cómo era la práctica de la guerra en la Edad Media. Los caballeros vestidos con armaduras, en las cuales incluso estaban ocultos, protegidos sus caballos. Por lo tanto, luchaban habrían luchado bajo anonimato, a no ser de que se estableciera un código de reconocimiento entre los diferentes caballeros en el campo de batalla, ¿no? Entonces, para denotar rango, y sobre todo, para distinguir una familia de la otra en medio del campo de batalla, se estableció el sistema visual de los escudos y de los blasones, es decir, de las banderas y también de los identificativos familiares. Entonces el escudo normalmente, como el nombre lo dice, basaba su, basaba su poder de representación precisamente en los símbolos que se pintaban literalmente sobre el escudo, por eso también se le llama escudo de armas, del caballero. Entonces este escudo, bueno, mejor dicho, sobre el escudo se depositaba alguna criatura, bueno, se pintaba, se representaba alguna criatura mitológica, algún animal importante, alguna figura, algún distintivo que ayudara precisamente a ese reconocimiento, y normalmente también había un juego de colores de fondo. A veces podía ser un solo color, a veces podían ser varios. Con el paso del tiempo, entre más familias se fueron integrando a los campos de batalla en la práctica de la guerra, se fueron adicionando, ¿no?, nuevos sistemas de distinción, barras transversales, horizontales, verticales, diagonales, etcétera, precisamente para seguir sirviendo de identificativo, pero también siempre con los colores más brillantes. Con el paso del tiempo, para no hacer ya larga esta descripción, este uso de los escudos heráldicos pasó también a la representación de las corporaciones medievales. Entonces también los gremios, esta especie de sindicatos que defendía los derechos
de los artesanos en los burgos durante la Edad Media, empezaron a, digamos, tomar prestado este uso de los escudos para representar sus oficios, ya como carpinteros, herreros, canteros, trabajadores de los textiles, peleteros, etcétera. Entonces, normalmente estos tenían que, bueno, de nuevo, normalmente estos escudos, como los escudos, de los nobles, siempre se representaban en colores vivos y con elementos simples, con elementos fácilmente distinguibles que precisamente le dieran una visualidad a la familia. Entonces, en este aspecto, el color amarillo y el color rojo del escudo de la familia Medici tiene que ver ya desde el principio con una cierta pretensión, podríamos decirlo así, de nobleza, ¿no? Porque el amarillo siempre había sido, bueno, el amarillo y el rojo, es decir, el oro y la grana, siempre habían sido símbolos de realeza. El amarillo porque significa precisamente el oro relacionado con la santidad, el oro también relacionado en este aspecto, ¿no? Con la corona de los reyes. Y el rojo, que era, bueno, que también era un color real que denotaba privilegio. Y en este aspecto, bueno, los besantes opale que lleva el escudo de los Medici, representa, bueno, fuera de lo que nos pueda representar, si son pesas, si son cápsulas de médico, también antes que nada, lo que decíamos, representa ya esa búsqueda de un ennoblecimiento, ¿no? De una premeditada búsqueda del poder, ya desde que más o menos a mediados del siglo XIV se sistematiza en todos los documentos de la familia y también en sus edificios representativos, precisamente la colocación de este emblema. Entonces, aquí es también donde los Medici empiezan a declarar sus intenciones, ¿no? Entonces, entre los burgueses, es decir, entre la población de la clase media, sobre todo entre los artesanos en la ciudad de Florencia, solo los gremios tenían derecho a la representación a través de un escudo, los gremios y los nobles. En este aspecto, para la familia, para los nobles, esto era una representación de la familia. Para el gremio, esta era la representación más bien de un conjunto de individuos y en este aspecto los Medici, al empezar a usar un escudo heráldico propio, se están denotando a sí mismos como una familia con una cierta pretensión de nobleza. Pero también aquí hay algo importante. Esto significa una seguridad política y también económica de poder llegar a este tipo de práctica, podríamos decirlo en su momento, exuberante. En el sentido de que un hombre de clase media no debería de aspirar a tal privilegio, pero con el dinero, con los contactos políticos, incluso con una cierta representación entre la clerecía romana, los Medici pueden darse el lujo de presumir un propio escudo heráldico, sin temor de que, por un lado, la nobleza pueda tomar alguna represalia contra ellos y por el otro, de la misma manera, la iglesia, que normalmente era quien designaba, autorizaba estos símbolos, tampoco se insultara, ¿no? Entonces esto significa que los contactos de la familia Medici han surtido un cierto efecto, han consolidado su influencia y con toda seguridad la familia puede exhibir sus emblemas donde quiera. Ahora bien, remontándonos un poquito a los orígenes más, más íntimos, ¿no? Más humildes de la familia, vamos a encontrar estos en la pequeña villa de Mugello, hacia el norte de Florencia,
un lugar cruzado por ríos, y también por montañas, podríamos decirlo un muy agradable sitio campestre, en aquella época, en el que pues la ciudad de Florencia tenía su influencia, era una villa, podríamos decirlo, subordinada a la ciudad, pero bueno, pues también recordemos cómo es la relación entre las zonas rurales y las ciudades, pues había un cierto, podríamos decirlo, menosprecio, ¿no? De la ciudad por estas pequeñas comunidades en torno de sí. Entonces, si bien dependía económica y alimentariamente de estas villas, en contraparte, precisamente al ser zonas rurales, pues eran vistos un tanto como segundonas, ¿no? Un tanto, ¿cómo podríamos decirlo? Como no tan civilizadas, no tan desarrolladas precisamente como la gran ciudad que ya es Florencia, a mediados del siglo XIV. Entonces nos comenta de nuevo Antonetti, son originarios de Mugello, un valle sobre el Sive, es decir, un río que se encuentra precisamente que fluye hacia el norte de Florencia, afluente de la ribera derecha del Arno, a unos 30 kilómetros al norte de Florencia. Cuando bajaron de sus montañas y se instalaron en Florencia, sobre la plaza del Mercato Vecchio, para dedicarse al cambio y al préstamo sobre prendas, no se podría decir del todo, pero desde 1201, uno de ellos, llamado Chiarissimo, es decir, clarísimo, o esclarecido, es miembro del Consejo de la Comuna, y están inscritos en el arte de Calimala y posteriormente en el del cambio. Entonces aquí hablan un poco de la organización en aquella época de los gremios florentinos, ¿no? Primero, cabe decirlo, ¿no? Los orígenes de la familia son, podríamos decirlo, hasta cierto punto extranjeros, o por lo menos vienen de fuera de los muros de la ciudad, lo cual los ponía en una, pues, cierta relación de desventaja, pero podemos pensar, que no llegaron, aunque cueste decirlo así, tan pobres, no llegaron tan mal, no tuvieron que mudarse por situaciones digamos, económicas a la ciudad, puesto que para poder estar inscritos, en una de las artes, es decir, en uno de los gremios representativos de Florencia, se tenía que pagar un derecho bastante alto de inscripción. Entonces, esto significa, que para inicios del siglo XI, cuando la familia llega a Florencia, llega en una situación económica bastante favorable, lo suficiente como para poder pagar los derechos de integración al arte, de los llamados, ujú, tintoreros, ¿no? Entonces el arte de Calimala en aquella época básicamente consistía en la compra de paños, es decir, de telas, fabricadas sobre todo de lana, en diversos mercados de Italia y también podemos de Francia. Entonces, estos paños o estos, trechos de tela eran llevados a la ciudad, y tratados con diferentes procedimientos para, pigmentarlos y sobre todo para darles un acabado, un bordado, podríamos decirlo así, un acabado elegante que ayudara a elevar su precio, ¿no? En este aspecto, los paños florentinos, que en verdad no eran 100% florentinos, eran posteriormente comercializados con un sobrecosto bastante importante en el resto de Europa, y estos recursos, fueron los que con el paso del tiempo fueron, enriqueciendo a las propias artes, es decir, a los gremios y también a los bueno, a las diferentes familias que los integraban. Entonces también es ahí donde estaría propiamente la diferencia, ¿no? Entonces un arte está compuesto por diferentes familias, en tanto que una casa noble, como el nombre lo dice, está constituida precisamente por una sola
bueno, por un solo clan de la nobleza. Entonces, aquí está bien donde vemos signos de su progreso económico, ¿no? Entonces, primero eran tintoreros, primero se dedicaban al comercio, textil, y posteriormente, con el paso del tiempo, tienen el suficiente dinero para ahora, dedicarse a las labores financieras. Entonces, también los Medici tienen su banco. Es por eso que son parte del arte del cambio o del gremio del cambio. Entonces, su representación corporativa se transforma y ahora no son ya no son simples comerciantes, sino que son tratantes, de oro y de plata a gran escala. Entonces nos comenta ya un poquito más adelante, terminando el siglo XII, los vamos a ver, nos los vamos a encontrar de nuevo. Entonces nos comenta, su ascensión política es lenta. Hay que esperar hasta 1291 para que Ardingo sea elegido prior, es decir, director de su gremio. Y en 1296, gonfalonero de justicia. Algo así como juez general, como jefe de policía de la ciudad. Fundan entonces su propia compañía de cambio. Se mezclan activamente en la política, en especial en la época de la tiranía del duque de Atenas, quien condena a muerte a uno de ellos. Entran con regularidad en los consejos, serán elegidos 28 veces a la señoría en 1291, de 1291 a 1343, y se alían con algunas familias importantes. Entonces podemos ver, ya a mediados del siglo XIV, los Medici están compitiendo por diferentes cargos dentro de la administración de la ciudad. Aquí recordemos también algo importantísimo, ¿no? En la Italia, en aquella época, al hablar de ciudades, no estamos hablando de pequeñas administraciones, de pequeños municipios, sino de verdaderas ciudades-estado. Entonces, bueno, en este aspecto, la Italia de aquella época se parece bastante a la Grecia del siglo V, del siglo VI antes de Cristo. Pero también aquí hay que tener algo muy en cuenta. En verdad, las personas que participan en el gobierno, en esta república, como se les llama en ese momento a la ciudad de Florencia, no son en verdad todos y cada uno de los ciudadanos, sino solamente los miembros más prominentes de las familias más ricas, es decir, de la nobleza y de la gran burguesía. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, bueno, de nuevo hay que tener en cuenta otra cuestión, ¿no? Recordemos que el gobierno en la Edad Media normalmente estaba restringido exclusivamente a los nobles que podían pertenecer a la casa real o a casas secundarias que ofrecían su servicio al rey o directamente formaban parte de la casa real y que administraban sus territorios y sus ciudades, pues prácticamente como si fueran negocios propios, ¿no? Y estos nobles normalmente eran los que ofrecían protección al resto de la población. Entendamos al clero y también a los, ¿cómo se les llama? Se me va el nombre. Es decir, al clero y a los vasallos. Es decir, la gente que estaba sometida a su autoridad, sobre todo por su nacimiento, no habían nacido nobles, no habían nacido formando parte del clero. Y ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, bueno, y decíamos aquí, ¿no? Norma, esta burguesía de la que estamos hablando, como su nombre lo dice, viene de los burgos,
de los pequeños poblados que se armaban alrededor de los castillos, que en un primer momento estaban constituidos por los vasallos, que se ocupaban de alguna artesanía importante para las necesidades del castillo y que con el paso del tiempo, sobre todo conforme la Edad Media fue llegando a su madurez y posteriormente a su culminación, se fueron especializando, su trabajo se fue haciendo cada vez más sofisticado, más caro, fueron participando en diferentes tipos de actividades, ya no solamente la artesanía, sino también la producción, bueno, los bienes y servicios, la distribución, el comercio, y que pronto se fueron enriqueciendo. De tal manera que en muchos lugares de Europa, a esta alta burguesía a la que la nobleza veía con un fuerte desprecio, llegó a ser tanto o más rica que la nobleza y que llegó a ser tan importante dentro de la política de diferentes reinos que siempre eran consultados. Y sobre todo que también conformaban uno de los aspectos financieros más importantes de la nobleza. Es decir, estos hombres eran tan ricos que las guerras, las cuestiones políticas dentro de los reinados, precisamente dependía de la cooperación económica de estas familias, ¿no? Entonces son vasallos, pero no podríamos decirlo así, no son como el resto de los vasallos, sino que en su trabajo, también en su prestigio cultural, y sobre todo su peso económico, la burguesía no es fácil de ignorar, ¿no? Tiene una participación política importantísima y en este aspecto, en Florencia, conforme va avanzando el siglo XII, XIII, XIV, XV, esta burguesía va teniendo un peso tan importante que compite y que incluso logra destronar en cierto momento a la nobleza tradicional. Es muy probable que se hayan aprovechado de la desaparición de numerosos competidores durante la peste de 1348. Entonces ya estamos hablando del siglo XIV, para avanzar hasta los primeros lugares del mundo de los negocios. Entonces, antes de la peste, varios bancos florentinos habían desaparecido y durante la peste, pues muchos competidores de los Medici, tanto en el negocio de los paños como en los bancos también fueron mermando. Entonces los Medici tuvieron la oscura gracia, ¿no?, de poder sobrevivir a la gran peste negra que asoló Florencia entre 1348 y 1350. Es entonces cuando uno de ellos, Vieri, inscrito en el arte del cambio, es decir, ya un banquero consolidado, se convierte en uno de los líderes de la banca de Florencia. Y es también aquí es donde vamos a ver, ¿no?, cómo pasan a un nuevo nivel. También desde ese momento banquero de los papas. Y el negocio, el Banco Medici, abre sucursales en Génova, Venecia y Brujas. Entonces, el Banco de los Medici tiene representación en las ciudades comerciales más importantes de Italia y de Europa en general en aquella época. Entonces, Génova, que era el principal puerto en el este de Italia, que conectaba el Atlántico con el Mediterráneo, y por el otro lado Venecia, que era el principal contacto de Europa con la ruta de la seda. Entonces podríamos decirlo así, los bancos Medici están en las ciudades más prestigiosas del Mediterráneo. Y adicionalmente también se encuentran en Brujas, en el norte, en una de las ciudades más importantes de la Liga Hanseática, de esta liga comercial que dominó gran parte del Mar del Norte, del conocido como Mar del Norte, bueno, la franja
del mar Atlántico, bueno, del Océano Atlántico, que ocupa el norte de Europa, y los llamados países nórdicos, ¿no? Entonces es también una gran ruta comercial, ¿no? Entonces, dentro y fuera de Europa, los Medici tienen ubicados sus bancos en los sitios estratégicos del gobierno. Y para rematar, precisamente en la mismísima Roma, en la ciudad de los papas, la ciudad que mueve los destinos de Europa en ese momento, y también, aquí cabe decirlo, para gloria de los Medici, precisamente mediados del siglo XIV marca el retorno de los papas a Roma, después de haber pasado más o menos unos 50, bueno, poco más de unos 50 años, en Aviñón. Entonces el papado regresa a Roma. Entonces esto significa que los principales negocios de Europa regresan a su ciudad de origen, y por lo tanto también las grandes decisiones, y por lo tanto también las grandes posibilidades de negocio, retornan bien cerca del dominio de los Medici. Entonces ya la entrada oficial de los Medici a la política florentina se va a dar con Giovanni di Vici, uno de los primeros, o ¿cómo podríamos decirlo? Uno de los más prominentes y también fuertes patriarcas Medici, que va logrando, no solamente liderar a la familia, ¿no?, sino precisamente irla guiando para afianzarse en la política florentina de una manera, ya más contundente. Entonces nos comenta Antonetti al respecto. Giovanni di Vici, quien en cierto modo es el verdadero padre fundador de la dinastía de los Medici. Primero fue asalariado de su primo Vieri. Lo vimos anteriormente teniendo puestos importantes en la administración florentina, y luego fue su socio. Cuando Vieri decide retirarse de sus negocios, hay un momento, ¿no?, en el que todos queremos jubilarnos. Giovanni le compra una parte de lo que su primo tiene en 1393. Es decir, le compra su parte de la compañía, que estaba dividida en tres partes, y de esa manera el propio Giovanni logra convertirse en el socio principal del Banco Medici. En 1397 transfiere a Florencia su compañía romana, se asocia con otros dos banqueros florentinos, de nuevo, bueno, realiza un nuevo trato, expande su banco con dos nuevos socios, pero también aquí hay algo importante, ¿no? Se asegura de ser el socio mayoritario, primero para tener la mayor parte de las ganancias, y segundo para tener, la coordinación del banco familiar. Entonces necesita ayuda, pero no tanta. Entonces, pero de todas maneras, en aquella época, los socios, más que tener un papel económico, sobre todo en Florencia, tenían un papel político. Entonces era gente bueno, estos socios, era gente bueno, de quienes podía contar seguramente con su voto, para los asuntos del gobierno, ¿no? Entonces es un negocio, pero también es una actividad política. Está terminando de consolidar su banco, pero también está, terminando de amarrar relaciones políticas. Muy pronto, Giovanni se encuentra a la cabeza de una empresa bancaria muy próspera, sobre todo con la sucursal de Roma, con la que está estrechamente ligada la curia. La curia también aquí hay que tenerlo en cuenta, para nosotros viene de cura, ¿no?, el padrecito del pueblo, pero en este aspecto la curia romana se refiere a el conjunto, de grandes administradores y también párrocos, de la iglesia de Roma,
En este aspecto estamos hablando que Giovanni di Vici está tratando con obispos, arzobispos, abades, gente de la más alta clerecía romana. Y también recordemos aquí algo importantísimo. En aquella época la iglesia de Roma no es solamente una iglesia espiritual, es decir, una corporación que brinda ayuda, instrucción religiosa a sus fieles, sino que literalmente es un gobierno, en Italia, y también la cabeza de la política en Europa. Son los papas los que nombran a los reyes, los que se me da el nombre, los que apoyan y nombran a los emperadores. Y entonces, en este aspecto, precisamente, de nuevo, ¿no? Precisamente, Giovanni Di Vici está tratando con los asuntos más importantes de Europa, a finales, bueno, a medio camino entre el siglo XIV y XV. Entonces aquí tenemos un mapa, podemos ver la situación de la ciudad de la actual, mejor dicho, villa de Mugello, en relación con la ciudad de Florencia. Entonces hoy en día, Florencia es ¿cómo podemos? Es un gran conglomerado, urbano, que une ya su territorio con diferentes ciudades, con diferentes villas que en algún momento estuvieron completamente separadas, sobre todo durante la Edad Media, y que en su época, bueno, mejor dicho, para cuando los Medici llegan a Florencia, en verdad están bastante separadas, ¿no? Entonces podemos ver que para llegar hoy en día a la villa de Mugello, en el norte de Florencia, se tiene que, bueno, se tiene la opción de tomar dos carreteras, que te llevan, primero la carretera, a el pueblo de Mugello. Hoy en día Mugello Medici o Mugello de los Medici, y también ¿cómo podríamos decirlo? El cuartel histórico, de la ciudad, que se encuentra un poquito más hacia el oeste, ¿no? Entonces podemos ver la ciudad de Florencia, cruzando por Fiesole, por Pratolino, por Valia, llegamos hasta la villa, de Mugello, que hoy en día es bastante famosa en Italia, porque en esta zona, en la parte digamos en la parte norte, se encuentra el importante autódromo de Mugello, una de las pistas de carrera de autos más importantes de Italia y de Europa. Entonces, ya sea por la curiosidad, ¿no?, de visitar el lugar de origen de los Medici, o bien para disfrutar una buena carrera. Hoy en día la Villa de Mugello es un sitio turístico bastante importante, y en este aspecto, sobre todo para los amantes del arte, sería un destino obligado, precisamente para conocer el origen de esta prestigiosa familia. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Gracias, Abraham. No. Ajá. Ok, bueno, entonces seguimos. Entonces, bueno, llegado a este punto con Giovanni Di Vici, pasamos ahora a revisar la historia, de dos personajes importantísimos de la historia de Florencia, ¿no? Primero, su nieto, el nieto de Giovanni, Cosme el Viejo, y posteriormente el nieto de Cosme, Lorenzo el Magnífico. Entonces son dos de los personajes más emblemáticos de la historia de esta familia. Entonces, bueno, hablábamos pues de Cosme o Cosimo di Medici. Entonces nos comenta a modo de retrato,
Antonetti en su Historia de Florencia, Cosme era del todo digno de suceder a su padre. Piero di Medici, o sea, el hijo de Giovanni di Vici, aunque en desventaja por un físico ingrato, una falta total de elocuencia pública y una clara aversión por la vida social. Cosme tiene 45 años en 1434 y es un hombre diestro en los negocios. Además, ha recibido una buena educación clásica, sabe latín y griego, y ha escuchado lecciones y conversaciones de humanistas y letrados amigos de su padre. Entonces aquí hay algo importante, ¿no? Al contrario de lo que creemos hoy en día, ¿sí? Una buena carrera política no está del todo asegurada, ¿no? Por esto que es tan popular en nuestra época, esta idea del carisma, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión, ¿no? Hoy en día entendemos que el político tiene que ser hasta cierto punto físicamente agraciado, ¿no? También con un don de gente, es un don de palabra importante y, ¿cómo podríamos decirlo, no? Sobre todo una facilidad, un cierto gusto por socializar. Entonces, en la historia en general, e incluso hasta hoy en día, los mejores políticos, es más, muchas veces ni siquiera están inmiscuidos en la política. Es decir, ni siquiera para ser un buen político es necesario, como hoy en día, formar parte de algún partido político, de alguna de estas corporaciones, ¿no? Y también hacer campaña, ¿no? Sobre todo hoy en nuestros días entendemos que con comerciales en radio, televisión, con spots en YouTube, etcétera, dando a conocer su propio rostro, dándose a ver, ¿no? Hoy en día entendemos santo que no es visto, santo que no es alabado. Solamente es así como se logra tener escaños en la política y dirigir los destinos de las ciudades, de los pueblos, en general de las comunidades, ¿no? Entonces, en este aspecto vamos a decirlo, ¿no? Precisamente porque carece de todo don político, es en contraparte que nadie espera. Y quizá ese sea el factor sorpresa, el factor de ventaja principal de Cosme de Medici, que este hombre pueda verdaderamente convertirse en el director de los destinos de la ciudad de Florencia, ¿no? Podríamos decirlo hasta cierto punto anulado, en el sentido de que no tiene estos grandes dotes, pero sí con una increíble elocuencia, con una, mejor dicho, con una inteligencia privilegiada, con un olfato perfecto para los negocios y también con con una discreción fundamental, podríamos decirlo casi monacal, casi de sacerdote, es que Cosme de Medici van entrelazando una serie de relaciones importantes que lo van a llevar precisamente a la cúspide del poder. Y aquí también algo bien importante, sobre todo con la asesoría de un muy buen grupo de intelectuales de los cuales va a beber para poder ir realizando sus estrategias de gobierno. A falta de elocuencia, tiene dotes de persuasión. Es decir, no necesariamente hablar mucho significa ser convincente. Es de un espíritu cáustico, es decir, sabe decir las cosas, llegar al punto, fino en su conocimiento de los hombres, observa a la gente y sabe reconocer tanto sus virtudes como también aprovecharse muy bien de sus defectos. Una fe sólida, era un hombre tremendamente religioso y toda la prudencia de sus antepasados campesinos. Esto le va a ayudar mucho, normalmente en la Edad Media, a los campesinos eran vistos como un tanto ladinos, precisamente porque eran muy observadores, estaban atentos de las circunstancias, buscaban no llamar demasiado la atención y cuando uno se daba cuenta ya se la habían hecho. Si a esto se le agrega una ausencia total de ilusiones sobre los resortes ocultos de la política,
no estaba enamorado del gobierno, sabía cómo funcionaban las cosas y lo que comentábamos, que muchas veces el carisma, la palabrería no funcionaba, que hay formas más rápidas de hacer funcionar las cosas en la administración pública y una gran capacidad de disimulo. La preocupación constante por presentarse como un simple ciudadano es aquí donde está el toque. El arte para obligar a sus aliados y hasta a sus adversarios que no son peligrosos. Entonces aquí hay algo importante, ¿no? Entonces no es un hombre aparentemente que se imponga, que tenga, se me va la palabra, no es un hombre ruidoso, escandaloso, presumido, ¿no? Que le guste exhibirse. Es un hombre bastante discreto. Por eso es que, por un lado, es por eso que inspira confianza, pero por el otro lado, precisamente como se da cuenta de las cosas, sabe usar la información, sabe guardarla, sabe qué cosas decir, sabe qué cosas no. Y en este aspecto también sabe influir, y aquí es donde también está la virtud, sabe influir sobre las personas sin que éstas se den cuenta, ¿no? Entonces no siempre nos da, precisamente como no todo el mundo tiene contacto con este tipo de personas, no siempre es capaz de darse cuenta de este tipo de virtudes, pero bueno, pero digamos hay dos tipos de autoridad, ¿no? La autoridad de aquellos que tienen que imponerse a gritos o armas, a la autoridad de aquellos que, sin necesariamente levantar la voz, se hacen obedecer. Y Cosme de Medici es uno de esos hombres. Entonces, sabe, por así decirlo, convencer a las personas de que sus ideas son las de, bueno, que las ideas de Cosme son en verdad las ideas de sus interesados, las ideas de sus negociadores. Y en este aspecto puede guiar la voluntad de los otros sin necesariamente imponer autoridad ni uso de fuerza. Aunque cuando tiene que hacerlo, también es bastante persuasivo, también tuvo a sus matones, aquí cabe decirlo, ¿no? Hay una vieja frase de Cosme de Medici que nos habla de esa actitud, podríamos decirlo, hasta cierto punto reservada y un tanto ladina, ¿no? Entonces él comenta en varias ocasiones, Dios, las Sagradas Escrituras, nos encomiendan, nos solicitan ser piadosos y perdonar a nuestros enemigos, pero no nos pide perdonar a nuestros amigos. Entonces esto significa que Cosme de Medici se suele mostrar muy piadoso con sus enemigos, hasta bueno, con los enemigos manifiestos, los enemigos públicos, suele manejar las cosas públicas, bueno, mejor dicho, sus vicisitudes públicas con mucha discreción, pero cuando es el momento de vengar la traición, de pedir cuentas por cualquier pendencia que pueda tener sus socios más cercanos, es tajante y va al punto. Y si tiene que arruinar, si tiene que intrigar, si tiene que incluso ordenar un asesinato, lo hace. Entonces, en este aspecto decimos, no manifiesta su autoridad, pero sí que deja bien claro que sus intereses han sido tocados. Verdadero rey sin corona. Cosme conducirá el Estado republicano hacia un principado de hecho. De hecho, lo nombran pater patria, algo así como el más sabio y el mejor de los consejeros de la ciudad, con una influencia completamente amplia sobre las casas nobles, sobre los grandes burgueses, aunque nunca recibe ni un título ni de gobernador, ni de gonfalonero, ¿cómo podríamos decirlo? No va a aceptar cargos públicos, más que de vez en cuando algunas magistraturas menores, aunque todo el mundo sabe que si alguien
guía los destinos de Florencia es él. Pero si alguien lo quiere repelar, él simplemente no tiene ningún cargo. Él no está haciendo nada, no está moviendo nada. Son los políticos los que hacen, los que se meten en problemas, son los políticos los que están moviendo los hilos de Florencia. Él simplemente es el consejero. Es un humilde ciudadano expresando su opinión sobre las cosas, sobre los asuntos del gobierno. Él no tiene absolutamente culpa de nada, ¿no? Sin aparentar, quiere cambiar de arriba a abajo las instituciones. Solo retoma y perfecciona los métodos de gobierno de los oligarcas de las generaciones precedentes. Es decir, ha aprendido de los que anteriormente han ejercido el poder, y aquí hay algo importantísimo, ¿no? Y lo perfecciona. No hay pues ninguna solución de continuidad entre su sistema de gobierno y el de los decenios inmediatamente anteriores. Es también aquí una de las virtudes fundamentales de Cosme el Viejo. Aparentemente no ha tocado nada, no ha tocado la República, no ha tocado a los ministros, no ha movido ningún cargo público, no ha perturbado la estructura de la burocracia ni de la política florentina. Entonces, el poder de Cosme, por así decirlo, es invisible. Digamos, es ahí su gran virtud, ¿no? Y es lo que le permite tener a su familia una gran trascendencia en la historia de Florencia, ¿no? Sin embargo, de facto, él es quien guía la política florentina, ¿no? A través de una serie de reglas, que va a ir perfeccionando con el tiempo. Se gobernaba desde su palacio de la Vía Larga. Muy pocas veces se ocupó de los cargos más altos. Solo fue 3 veces gonfalonero, es decir, capitán de la policía, que esto era más bien algo administrativo que propiamente militar. 7 veces miembro de los 10 de Bali, es decir, del Consejo de, ¿cómo podríamos decirlo? Algo así como era una alta magistratura de lo que podríamos denominar senaduría de la ciudad de Florencia. 2 veces, bueno, senado, mejor dicho, de la ciudad de Florencia. 2 veces fue de los 8 de guardia, es decir, de los ministros que decidían, ¿no? Quiénes eran los ciudadanos, las familias peligrosas de la ciudad, y una vez acopiatorio. Es decir, de los que escogían a los miembros de los consejos. Entonces, y todos estos cargos que estamos comentando son en verdad cargos secundarios en la ciudad. Era, ¿qué les gusta hoy en día en el gobierno municipal? Cargos como de edil, de secretario municipal, del deporte, de policía, no sé, como organizador de los, aunque son muy poderosos, como organizador de los comerciantes del Mercado Juárez. Es decir, cargos que no eran, de mucho peso, pero que y que de hecho en su ejercicio solamente duraban un año. También aquí hay una cuestión importante que tener en cuenta, ¿no? Entonces no eran cargos que se oficiaran durante mucho tiempo y que habían sido diseñados así precisamente para que ninguna familia, y para que ningún hombre se afianzaran demasiado en la burocracia, en el gobierno, que no se sintieran cómodos, ¿no? Como empleados que tienen que ser contratados, ¿no? Que son parte de la, se me ve el nombre, de la, de la administración general, ¿no? Y no, hasta cierto punto, ¿no? Eran cargos, se ven, eran cargos, pues sí, temporales y sobre todo que se ejercían como con cierto afán de cooperar con la ciudad, ¿no? Hoy en día le llaman a esto voluntarios, cargos voluntarios, ¿no? O sea que no tampoco involucraban
una paga pues demasiado generosa, ¿no? No era exactamente que te pagaran para que te pudieras quedar ahí ocupando ese puesto, sino más bien algo simbólico, bueno, a veces sí era bastante pesadito, digo bastante importante, pero de nuevo, ¿no? No demasiado como para que te acostumbraras a estar ahí, esa era la idea. Y entonces, en este aspecto, sí, Cosme de Medici forma parte del gobierno, otra vez, en puestos secundarios, en puestos sin demasiado peso, sin aparentemente demasiado prestigio. De nuevo, por eso es que nadie, digamos, fuera del mundo de la política, nadie sospecha de Cosme de Medici. Entonces, mantiene en lo general un perfil bajo, es una persona que coopera con el gobierno, que cuando le piden que funja algún puesto en la administración pública, lo hace sin compromiso, con mucha generosidad, y de nuevo es un ciudadano hasta cierto punto ejemplar, de cuyo consejo el gobierno siempre podría alimentarse, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pero, digamos, por debajo, el gobierno de Cosme de Medici sigue estas tres pequeñas reglas, ¿no? La primera consiste en comportarse como un simple ciudadano, a que nadie sospeche que es un hombre poderoso. Esto es importantísimo, ¿no? Entonces, primero, su propio físico, y podríamos decirlo, ¿no? Su propia capacidad de expresión, su escaso don de gentes, no le permite, en verdad, ser un personaje público, ¿no? Así que desde el principio decide participar desde las sombras, ¿no? La segunda, en eliminar a sus adversarios políticos, aquí es donde está la cuestión importante, mediante la proscripción o mediante la inscripción en la lista de los magnates. Es decir, aquellos personajes que estaban interrumpiendo los negocios de Cosme, o los intereses de sus aliados, eran procesados, si era necesario les inventaban cargos contra ellos, a veces los aprisionaban, ahora sí que dependiendo, ¿no? De qué tan fuerte tuviera que ser el mensaje para que se sometieran, a veces los aprisionaban por unos meses o por unos años, a veces les confiscaban sus propiedades, a veces los expulsaban de la ciudad. Ahora sí, de nuevo, ¿no? Dependiendo qué tan, qué tan seria fuera la amenaza, Cosme ejercía el castigo correspondiente, no daba la advertencia apropiada, precisamente para que la gente se sometiera. No necesariamente en nombre de Cosme, la mayor parte de las veces en nombre de la ciudad, en nombre de sus aliados, en nombre de la república. A mí me recuerda tantas cosas que estamos viviendo en la política actual. Y la tercera regla, para gobernar consiste en dar un papel determinante a los acopiatori, quienes son los encargados de elaborar las listas de los candidatos a los consejos. O sea, ¿quién toma quien aparentemente toma las grandes decisiones de la ciudad de Florencia? El órgano que es el que tiene, la última palabra en cómo se organiza la cuestión política, administrativa, financiera de la ciudad. No es el gonfalonero de justicia, no es el poder ejecutivo, sino el poder legislativo. Los consejos, que son una serie de asambleas de diferente número, el consejo de los 10, el consejo de los 100, el consejo de los 70, que funcionan como cámaras de, podríamos decirlo así, de senadores y de diputados, en los cuales se dirimen los diferentes asuntos políticos, administrativos de la ciudad, que son los que deciden cómo se usan los dineros, cómo se usan los recursos, y que por el otro lado son también los que deciden, ¿no? Las diferentes mejor dicho,
la política de la ciudad, ¿no? Con quién se hacen pactos, con quién no se hacen pactos, a quiénes se hacen cargo de las secretarías, a quienes hacen la representación de la ciudad nacional e internacional, etcétera. Entonces, y Cosme de Medici se va a asegurar lo más posible que sus aliados siempre sean la mayoría dentro de esos consejos. Y de esta manera, cualquier plan que proponga Cosme va a tener autorización dentro del gobierno, y entonces él puede asignar puestos, puede asignar tareas, puede asignar comisiones, y en general, pues básicamente tiene en sus manos los grandes asuntos de la República de Florencia. Y todo esto sin que en general el público se entere. La gente ve simplemente en Cosme de Medici un anciano sabio que está siempre dispuesto a cooperar con el pueblo, con los artesanos, alguien que siempre tiene la mano abierta para los nobles, un amigo que siempre apoya a sus socios, ¿no? Para que puedan tener puestos en el gobierno, etcétera. Pero, de facto, siempre se tiene que hacer lo que Cosme decide. Entonces aquí es donde veamos el gran truco, ¿no? Que implementa este señor, y de esta manera, por un lado, entonces todos sus negocios están perfectamente asegurados dentro de la ciudad, y sus intereses van a ser siempre los intereses de Florencia. Es decir, Florencia está preocupada por lo que le preocupa a Cosme de Medici. Y también es de ello que logra afianzar su dinero, su economía, logra enriquecerse, y también en este aspecto patrocina la realización de la obra de los grandes artistas, como algunos nombres que acabamos de ver, ¿no? Pero precisamente Benozzo Gozzoli, Sandro Botticelli, entre muchos otros. Entonces, hasta aquí alguna duda, comentario. No, Bueno, gracias. ok. Bueno, entonces aquí seguimos, estamos estamos viendo la sepultura de Cosme de Medici en la Basílica de San Lorenzo. Aquí tenemos, bueno, podemos ver en esta fotografía la Basílica de San Lorenzo, que es, podríamos decirlo así, el centro espiritual de los Medici, ¿no? Entonces va a ser una capilla que, en el barrio en el que vivían los Medici, en la cual va a estar, ¿cómo podríamos decirlo? En la cual va a estar asentado, ¿no? El poder espiritual de los Medici en Florencia. Podríamos decirlo que su basílica es la iglesia a la que ellos patrocinaron, con la que siempre cooperaron, ¿no? Y también a la que le legaron importantes obras, ¿no? Primero, la cripta de los Medici está precisamente instalada en esta Basílica de San Lorenzo. Y segundo, también la Biblioteca Laurenciana. Y sí, la Biblioteca Laurenciana también está instalada en esta basílica, ¿no? Entonces, si la quieren visitar, aquí tenemos el mapa. La Basílica de San Lorenzo y la Plaza de San Lorenzo se ubican hacia el norte, bueno, hacia el noreste de la Catedral de Santa María del Fiore. Entonces podemos ver que no está tan lejos, ¿no? Entonces, hacia el norte, hacia el norte y el este de la plaza de Santa María de las Flores, podemos ver, subiendo por, ay, no salió el nombrecito de la calle. Uy,
y no me acuerdo ahorita cómo se llama. Bueno, pero podemos ver que fácilmente desde el norte a un costado del baptisterio de San Juan, podemos llegar sin caminar demasiado a la Basílica de San Lorenzo. A un costado se encuentra la sacristía vieja, que fue precisamente remodelada por los Medici. Hay importantes obras de frescos financiados por los Medici ahí mismo. Ahí en uno de sus en uno de los costados, mejor dicho, del atrio de la basílica, está instalada la Biblioteca Laurenciana, que es una biblioteca de textos sagrados financiado por los Medici y que también contiene una colección bastante importante de textos, ¿cómo podríamos decirlo? De humanística de la época. Un poco más hacia el norte, cruzando la calle a un costado de la iglesia de San Juan, encontramos el Palacio Medici Riccardi, la central de la familia en Florencia. Entonces podemos ver que los edificios de la familia, lo que decíamos, ¿no? Esta idea de la discreción. Entonces, el centro de Florencia es la Plaza de San Juan. Es también conocida como la Plaza del Domo. Y la central de la familia Medici se encuentra cerca, pero no en el centro. Es decir, está cerca del centro político, social, religioso de la ciudad, pero, digamos, no está inmediatamente a un costado, ¿no? Lo que decíamos, bueno, esta idea de la discreción, ¿no? No dejar tan manifiesto el poder, ¿no? Tan manifiesta la influencia, precisamente para que la gente no sospeche tanto de esa preeminencia política de la familia. Entonces de aquí pasamos a la historia de Lorenzo el Magnífico, el nieto de Cosme. Entonces Cosme tiene un hijo, Piero, bueno, tiene dos hijos, uno de ellos Piero, que va a ser la cabeza del Banco Medici durante la siguiente generación. Un hombre, ¿cómo podríamos decirlo? Pues un personaje un tanto promedio, ¿no? Como el resto de los políticos florentinos de aquella época, un hombre del cual no queda gran recuerdo, grandes obras, podríamos decirlo, una marca especial en la historia de Florencia, pero el hijo mayor de Piero, Lorenzo el Magnífico, él sí que va a tener una participación importantísima en la vida florentina, ya a finales del siglo XV. Entonces, mediados y finales del siglo XV, nos comenta Antonetti. Existe un contraste muy marcado entre Piero y su hijo Lorenzo. Este heredó de su abuelo Cosme casi todas las virtudes, sin contar las cualidades y dones propios. Lorenzo es muy joven cuando muere su padre. Estamos hablando de alrededor de unos 20 años. Nació el 1 de enero de 1449 y su padre murió en diciembre de 1469. Entonces, 20 años que para empezar a administrar un banco es muy joven, ¿no? Aunque en verdad su abuelo empezó todavía mucho más joven dentro de bueno, administrando los negocios familiares. Su físico ingrato no le favorecía en nada, cara de boxeador, mirada miope, voz ronca y mentón prominente. Y de hecho, la mayor parte de las veces nos lo vamos a encontrar así, está representado con esos rasgos físicos. También aquí hay algo importante, ¿no? Sobre todo de los políticos italianos y aquí basta decirlo también de los florentinos. No hay un esfuerzo por embellecerse en realidad en aquellas obras que mandan representar, ¿no? Lorenzo de Medici, también Cosme, lo vimos anteriormente, insisten en ser representados tal y como son,
Bueno, Cosme de Medici hace énfasis en esta idea de su piedad, representado siempre junto a los santos, con un gesto de cierta sumisión, de cierta discreción, ¿no? Y en este aspecto, Lorenzo de Medici, podríamos decirlo que es un hombre que no, no tiene demasiados reparos en exhibirse, y quizá también es eso, ¿no? Lo que le da su especial fuerza representativa, ¿no? Entonces podríamos decirlo así, no es agraciado, no es bello, pero en contraparte tiene don de gentes, tiene elocuencia, y una tremenda seguridad en sí mismo. Tiene una sólida cultura, o sea, también es un hombre bien instruido, como es una constante entre los grandes patriarcas Medici. Para ser un patriarca Medici hay que estudiar, hay que saber latín, hay que saber griego, hay que frecuentar escultores, pintores, escritores, párrocos, gente de alta cultura, ¿no? No solamente gente de sociedad, sino también sabios, intelectuales, artistas. Fue educado por Gentile Becchi, canónigo de Santa María del Fiore. Aquí veamos, ¿no? El cura, el obispo de Florencia, es el encargado de la educación de Lorenzo de Medici. Y en este aspecto, en aquella época, solamente se llegaba, bueno, hasta después con los Medici y los Borgia, se llegaba a un obispado, un arzobispado, después de una preparación bastante fuerte, quien le ha inculcado amor por las letras latinas, griegas e italianas. Dante, Petrarca y Boccaccio, que también no por casualidad son escritores florentinos, eran sus autores preferidos, al lado de Cristoforo Landino, quien le da lecciones de retórica, que decíamos, es un hombre que sabe hablar, que sabe expresarse en público, de Argilópulos, con quien toma cursos sobre Platón y Aristóteles en la universidad. Entonces es un hombre, digamos, con una preparación bastante avanzada para su época, y sobre todo mezclado con los grandes humanistas del momento. De Marsilio Ficino, uno de los grandes conocedores de Platón, mejor dicho, los neoplatónicos, metafísicos de aquella época, su maestro en la Villa Careggi, y quien lo inicia en el platonismo. Entonces, de nuevo, es un hombre preparado en las grandes tendencias intelectuales de su época, ¿no? Entonces veamos este busto de Verrocchio, el maestro de Da Vinci, el mismísimo maestro de Da Vinci, es uno de los artistas de cabecera de Lorenzo, y lo que comentábamos, ¿no? Veamos cómo no duda en representarlo, porque el propio Lorenzo se siente confiado de su propia figura, no duda en ser representado tal y como es, ¿no? A Carlos V, posterior, bueno, alrededor de unos 30 años después, lo vamos a tener tremendamente embellecido por los pintores de su época. Y en cambio, Lorenzo de Medici podemos verlo representado, ¿no? Con esta mandíbula prominente, con este gesto duro, un tanto tosco, una nariz un tanto media desproporcionada para la época, también las cejas un tanto, se me va el nombre, impositivas, ¿no? Con un cierto gesto adusto de enojo, pero también algo importante, ¿no? Del ideal de aquella época y hasta cierto punto el ideal, incluso en muchos lugares de México hasta nuestro momento, ¿no? El hombre debe ser, con las 3 Fs, ¿no? Feo, fuerte y formal. Entonces, feo, que significa viril, masculino. Entonces, de cierta manera, un hombre bonito es entendido como un hombre débil. Entonces, un hombre tosco es un hombre que se ha dejado formar por los golpes y que por lo tanto tiene resistencia.
se enfrenta a los problemas de la vida, si es necesario a golpes lo hace, ¿no? Entonces es un hombre de decisión, de entrega. Ajá. Decíamos fuerte, no solamente de cuerpo, sino también de carácter. Ajá. Y formal, ¿no? Alguien que cumple lo que dice. Y en este aspecto recordemos que para llevar a cabo los negocios, pues hay que ser un hombre de palabra para otorgar créditos, préstamos, ajá, y en este aspecto también para hacer valer sus decisiones políticas, ¿no? Entonces es un hombre bien curtido. Uh-huh. Pero adicionalmente también es un hombre que sabe vivir conforme a los grandes privilegios de aquella época, que es también algo que mucha gente admiraba, ¿no? En ese momento. Si agregamos la pasión que tenía por los caballos, la caza, los torneos, el trato con las amables damiselas y los gentiles donceles, que formaban un alegre grupo alrededor de Lorenzo y de su hermano menor Giuliano, joven talentoso y más guapo que él, el gusto por las aventuras e incluso el esnovismo de las relaciones con la chusma, es decir, le encantaba darse sus baños de pueblo, tenemos el retrato del perfecto gran señor, por entero entregado a los placeres de la vida. Uh-huh. Entonces también esto muy apreciado en aquella época, porque esto significaba, podríamos decirlo así, la gracia, ¿no? No solamente era un hombre que se había partido la espalda trabajando, sino que también sabía gozar plenamente de los privilegios, y también de los lujos que confería, todas esas ganancias, todos esos esfuerzos, ¿no? Entonces aquí hay algo importante, ¿no? El dinero no solamente es para tenerlo, sino también para enseñarlo, y en este tipo de gastos, ¿no? Entonces esto significa que se es un buen negociante, que se tiene tacto para los negocios, que se, por ejemplo, ¿no? También que se, digamos extrañamente, ¿no? Que se es fiel con la iglesia y sobre todo que se cumplen los deberes con el pueblo, ¿no? Porque gestos como financiar las fiestas públicas, de vez en cuando pagar las copas, invitar a los amigos, son también entendidos en ese momento como gestos, que debe tener un hombre importante, un hombre de negocios, un gran político, uh-huh, y ¿cómo podríamos decirlo, no? Adicionalmente, que como hombre de gobierno, está buscando también otra vez esto más bien más simbólico que quizá de facto, busca estar en el gobierno para apoyar a la ciudad, no tanto para aprovecharse de ella, ¿no? Porque dinero ya tiene la familia. Entonces, en verdad, un cargo sería más bien algo que lo distraería de sus deberes. Uh-huh. Entonces, más bien, con mucha humildad, tiene que dejar sus negocios para ayudar, para cooperar con la ciudad, ¿no? Entonces, es una dinámica parecida a la de su abuelo Cosme, no está en el poder por ambicionarlo, sino más bien como un consejero, como un voluntario, ¿no? Esa es la idea. También, de nuevo, por eso es que, si bien entre las grandes esferas del poder, se teme a los Medici, y en algún momento se toman acciones contra Lorenzo, en contraparte la gente confía plenamente en la familia. Parece destinado a las funciones de representación a que su padre lo ha destinado, lo ha confinado, como la recepción de los huéspedes ilustres, embajadas en Ferrara, Roma, Nápoles, Milán, donde hace amistad con Galeazzo María Sforza, quien lo quiere como padrino de sus hijos. Es decir, con este don de gentes que tiene Lorenzo, básicamente también tiene encargadas las relaciones políticas de la familia. Y es eso precisamente lo que lo lleva a tener contacto, precisamente con las grandes familias nobles de Italia. Entonces, lo que nunca habría hecho Cosme, por ejemplo, o lo que no habría podido hacer Piero, porque eran demasiado tímidos, eran demasiado reservados, Lorenzo lo puede hacer plenamente, bueno, abiertamente,
y sin inhibiciones, ¿no? También es por eso que con él, la familia va a ir adquiriendo ya un destaque internacional. Desde su llegada al poder, Lorenzo da la prueba de sus cualidades como hombre de Estado. Al estallar una revuelta en Prato, fomentada por sus enemigos exiliados, deja que ejecuten a más de 20 conspiradores, fingiendo indulgencia hacia sus cómplices. Al ver que la oposición interna manifiesta enojo, Lorenzo hace que se nombre una valia, que reforme el Consejo de Cien, en julio de 1471. Entonces aquí cuestiones importantes, ¿no? Prato, una pequeña ciudad que estaba subordinada a Florencia, se rebela y bueno, primero, ¿no? Lorenzo finge demencia, deja que maten a 20. En aquella época eso era parte, digamos, de la forma tradicional, ¿no? De disolver un mitin público. Entonces se hace el desentendido, un poco lento, deja que la administración de la ciudad, que lo mate a 30 de sus opositores, y en cierto momento cuando ya ve que el problema está cundiendo, que hay que las cosas se están poniendo serias, aparece perdonando a sus enemigos, ¿no? Entonces no pudo haber participado antes porque no tenía exactamente noticia de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces lógico que siempre tuvo noticia de las cuestiones, ¿no? Pero aparece así para perdonar, que la gente, de nuevo, esto es cuestión de la imagen pública, que la gente vea al piadoso Lorenzo llegar, arreglar las cosas, perdonar a sus enemigos, ya que se deshizo ya que podríamos decirlo así, el ayuntamiento, ya que la administración se deshizo de los más importantes, llega a perdonar a los secundarios y así como a taparle el ojo al macho, ¿no? No pasa nada. Y posteriormente, cuando las grandes familias se rebelan contra él, manda llamar una asamblea popular, la asamblea popular, que tenía, bueno, que si bien no tenía mucho poder, sirve para hacer presión, hace que destituyan a los consejos para nombrar nuevos elementos que van a ser elegidos por el propio Lorenzo, ¿no? Entonces esto se logra, de nuevo, sin que la gente sospeche que Lorenzo está detrás de todo. Entonces, discreción ante todo, eso es lo importante para los Medici, y lo que decíamos, de todas maneras, sin embargo, logran que sus planes se ejecuten. Aquí seguimos, bueno, con uno de los momentos más aciagos de la familia Medici en ese momento, pero también el momento esencial en que los Medici van a lograr, después de un revés bastante duro, a consolidar su papel en la ciudad de Florencia. La conjura de los Pazzi. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Abraham, gracias. Ok, entonces seguimos ahora con la conjura de los Pazzi. Entonces, bueno, nos comenta Antonetti. Los Pazzi, una antigua familia noble, son aliados de los Medici. La hermana de Lorenzo, Bianca, es la esposa de Guglielmo Pazzi, pero las amistades de los Pazzi, sus relaciones firmes con René de Anjou, de la corona de Francia, y Luis XI, su brillante mecenazgo, Brunelleschi les construyó una capilla en Santa Croce, Giuliano da Magliano, su palacio, irritan a Lorenzo, a pesar de que los Pazzi hubieran apoyado la forma de actuar en el asunto de Volterra. Entonces aquí hay algo importante, ¿no? Lo que comentábamos hace ratito con Cosme de Medici, ¿no? Aquí va a estar ilustrado, ¿no? Por qué Cosme actuaba como actuaba, ¿no? Entonces los Pazzi son aliados de los Medici, ¿no? Pero han tenido
No del todo, bueno, ellos no lo han percibido del todo, pero a Lorenzo esto no les ha pasado, no le ha pasado del todo ignorado. Entonces, ¿no? Primero decimos, ¿no? A pesar de que son parte de la familia, los Pazzi no han cuidado del todo su imagen pública, ¿no? Entonces, porque también aquí hay algo importante, ¿no? Lo que no afecte directamente a los Medici, de todas maneras los está afectando. Entonces, si los Pazzi no se fijan con quién andan, pues es lógico, ¿no? Que en cierto momento la gente no va a reconocer del todo si están a favor o en contra de los Medici o si están a favor o en contra de Florencia, ¿no? Entonces, en aquella época, digamos estos problemas con la dinastía de Anjou, con los franceses son importantes. Porque en diferentes momentos, sobre todo en los siglos anteriores, desde el siglo XII, XIII, XIV, Florencia estuvo en el punto de mira entre los intereses de la iglesia en Roma, y también de otras coronas europeas como la francesa y la alemana. Entonces, Florencia había dedicado gran parte de sus recursos, de sus fuerzas, en mantenerse independiente de cualquiera de los grandes poderes de aquella época. Y bueno, esta amistad con los franceses de una familia prominente florentina, pues lógicamente que va a levantar sospechas, ¿no? Y decíamos, y esta familia es amiga de los Medici, es cercana de los Medici, ¿no? Y los Medici son los grandes defensores de Florencia, entonces este tipo de amistades no se pueden admitir, ¿no? Esa es la idea. Pero también, bueno, los Pazzi, que decíamos son al fin y al cabo nobles, siguen portándose con un ¿cómo podríamos decirlo? Como con un cierto privilegio, con un cierto desgarbo, y pues de nuevo, ¿no? A los Medici no les conviene, ¿no? Entonces, primero, se atreven a tener primero, ¿no? Una capilla más bonita que la de los Medici. Entonces, la capilla de Brunelleschi, precisamente. La capilla Pazzi, que, bueno, ahorita no la adquirí, pero es una de, bueno, no la puse en la presentación, pero es una de las grandes obras del Renacimiento en Florencia. Y, también algo importante, ¿no? También un gran artista, Giuliano de Maiano, construye su palacio, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cómo se atreven a tener un palacio que compita con el de los Medici? Y esas son cuentas que se tienen que pagar, ¿no? Decíamos, Dios obliga a perdonar a los enemigos, pero no a los amigos. Lorenzo se venga y es aprobar una ley que priva a la hija de un Pazzi de su herencia paterna. Entonces los Pazzi encuentran el apoyo del arzobispo de Pisa, Francesco Salviati, a quien Lorenzo había hecho esperar 3 años la investidura. Es decir, cómo Lorenzo tenía influencia sobre Roma. Entonces, bueno, a través de una serie de pactos, logra que a Francesco Salviati le estén retrasando la entrega de su título como arzobispo, ¿no? Entonces, bueno, Francesco se entera y, bueno, va cocinando, ¿no? Un cierto odio, una animadversión contra la familia. Y entonces cuando uno de sus amigos se encuentra en problemas, pues decide apoyarlos, incluso de esta manera tan atrevida. Y también consiguen la ayuda del Papa Sixto IV. Este es el Papa que construye la Capilla Sixtina, un hombre muy poderoso, a quien Lorenzo impedía que le otorgara Imola a su sobrino Riario, y quien, para vengarse, no tenía prisa alguna para otorgar el capello cardenalicio al hermano menor de Lorenzo. Entonces Giuliano iba a ser nombrado cardenal. Aquí hay algo importante, ¿no? Los Medici van
también en este aspecto cocinando durante bastante tiempo la intención de llegar a Roma. Pero ya no nada más como arzobispos, como cardenales, ¿cómo podríamos decirlo? Simplemente codearse con la gran curia romana. También quieren el papado, ¿no? Es decir, ya no solamente quieren ser clientes de Roma, ya también quieren el negocio. Y en este aspecto, tener un cardenalato es importantísimo para esos planes, ¿no? Y precisamente Sixto IV se da cuenta de ello e intenta a través de a través de estos manejos, restarle poder a los Medici. Pero de nuevo, los Medici, claro que no iban a dejar eso atrás, ¿no? Por eso es que no le permiten a Sixto IV otorgarle el territorio de Imola, una pequeña ciudad por allí en el sur de Italia, a su sobrino, ¿no? Y bueno, entre todos estos personajes, contratan a unos matones que tienen la misión precisamente de deshacerse de los hermanos. Entonces nos comenta al respecto: la emboscada tendida el domingo 26 de abril de 1478 en la catedral fracasa. Entonces intentan matar a los hermanos, a Lorenzo y a Giuliano, en su escaño, digamos en un lugar de privilegio que tenían en Santa María del Fiore. Giuliano muere y Lorenzo es herido y logra escapar. La represión fue despiadada. El arzobispo de Pisa, o sea, imagínense, ¿no? Matar a un cardenal. Los Medici tienen la seguridad, la fuerza, la temeridad, ¿no? Para matar a un príncipe de Roma. Y bueno, ¿cómo podríamos decirlo? Con la garantía, ¿no? De que no va a haber represalias contra ellos. Lo hacen de manera rápida, tajante, y claro que el Papa, bueno, al ver que los Medici son capaces de todo, decide hacerse un lado y dejarlos que cobren su propia venganza, ¿no? El arzobispo de Pisa fue colgado en las ventanas del Palacio de la Señoría. Sí, fueron por él a Pisa y lo colgaron en el centro de Florencia, al igual que su hermano, su primo y otros cómplices. Otros más fueron condenados a muerte. Un centenar de conspiradores, un centenar de personas que sabían que habían participado en la organización, que habían ayudado a los cómplices, que le habían vendido las armas, que formaban parte de la familia Pazzi, etcétera, y de sus aliados. El nombre de los Pazzi fue proscrito y su escudo de armas destruido. De hecho, su palacio fue incautado. Este complot, tan típico de Florencia hasta en sus excesos, fue revelador del apoyo público que tenían los Medici. Es decir, la gente se puso del lado de los Medici, ¿no? Los Pazzi querían destruir a los Medici porque estaban cobrando demasiado poder y porque seguramente ponían en peligro a la ciudad de Florencia. Pero la opinión pública era muy diferente. Los Medici cooperaban con los pobres, financiaban orfanatos, ayudaban a los gremios, se ocupaban de los trabajadores. Los Pazzi eran nobles y defendían las antiguas tradiciones, sí. Pero los Medici eran los que protegían a la ciudad de Florencia. Entonces, el interés de los Medici era mayor que el de los Pazzi. Y en este aspecto es por eso que la gente se puso de su lado. Hoy en día los llamaríamos populistas, pero ¿cómo podríamos decirlo, no? Recordemos, en las repúblicas, el poder se basa en la mayoría, en la aprobación popular, no tanto simplemente en el apoyo de los administrativos del gobierno. Por el contrario, contaron con el apoyo de la gente del pueblo en la persecución de los conspiradores. La gente los ayudó a perseguir a los Pazzi. En suma, el fracaso del complot no hizo sino reforzar el poder de Lorenzo sobre la opinión pública.
La gente estuvo de acuerdo, la gente cooperó en la persecución, la gente estuvo de acuerdo con las ejecuciones. Entonces aquí hay algo importante, ¿no? Lo fundamental es el apoyo del pueblo para tomar este tipo de grandes decisiones, ¿no? Y de nuevo, porque todo lo que había hecho la familia Medici por la ciudad pesó muchísimo, precisamente a la hora en que la gente se vio en las circunstancias de apoyar a la familia. Lorenzo coronó este poderío 2 años más tarde con la reforma institucional. Una valia, otra vez, una reunión, una asamblea pública reunida el 8 de abril de 1480, decidió la creación de un nuevo consejo. Entonces ahora Lorenzo va a poner a su gente en el Senado, llamado de los 70, en la que solo fueron elegidos partidarios de los Medici. Entonces decíamos, ellos no tienen el gobierno, pero nombran a los que están en el gobierno, ¿no? Entonces son la mano negra detrás de la administración pública. De esta forma se convirtió en la institución suprema de control del Estado, que también siendo 70, tapa el ojo al macho. Entonces no es una familia la que tiene el poder, son 70 miembros del Consejo los que toman las decisiones, ¿no? Al elegir a los miembros de las más altas magistraturas, el Consejo de los 70, es decir, este consejo es el que nombra al Ejecutivo. Entonces, si Lorenzo nombra al Consejo, entonces Lorenzo nombra al Ejecutivo también, ¿no? El Consejo de los 70 neutralizó totalmente a los otros consejos. Los otros consejos se mantienen, ¿no? Pero en verdad no tienen un poder de facto. Pueden hacer polémica, pueden discutir entre ellos, pueden presentar iniciativas, etcétera, pero en verdad las decisiones van a pasar siempre por este último consejo, podríamos denominarlo hasta cierto punto Senado, Senado que está siendo nombrado y que está controlado directamente por Lorenzo, por Lorenzo de Medici, que de aquí en adelante también va a seguir perfilando sus planes para llevar a la familia, al papado y al dominio de la política de Italia y de Europa en general. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, comentario, angustia existencial? A ver, una angustia existencial. No, no es angustia. Oye, este arzobispo de Pisa que fue colgado, ¿era de la familia Piazzi, de los enemigos? ¿O por Era qué? de los aliados de los Pazzi. Ah, ok, pero no era familiar. No, no era familiar. Ok, ok. Ok, gracias, Abraham. De nada. Y ahí les debo el nombre, ahorita no lo encuentro. Ajá. Sí les debo el nombre, le digo, es parte de la familia, ¿no? También porque estas cuestiones, y sobre todo como tenían que ir, tienen que ir con la autorización, ¿no? De diversas manos, entonces no se tomaban, ¿cómo podríamos decirlo, no? Desde una sola... no, bueno, no podían ser ejercidos por una misma familia, ¿no? Y sobre todo porque son cuestiones de Estado. O sea, se están peleando, por así decirlo, los partidos políticos, ¿no? Y en este aspecto, pues veamos, ¿no? Tienen que apoyarse entre sus diferentes miembros. Y es por eso que tanta gente terminó inmiscuida. Claro. Se llama Francesco Salviati. El Salviati. Ok, arzobispo de gracias. Pisa es Francesco Salviati. Salviati. Entonces, Gracias, Abraham. no es de la familia, pero también aquí lo que comentábamos, ¿no? Pues pensando que es arzobispo, ¿no? Pensando que tiene, bueno, en este aspecto, ¿no? Que tiene influencia en Roma, ¿no? Que está apoyado por el propio Papa, pues cree que, bueno, la idea es que un arzobispo puede proteger a la familia de cualquier represalia.
Entonces tienen, por así decirlo, la propia venia papal, ¿no? Y si hay algún problema, pues esta autoridad los va a proteger. El problema es lo que decíamos, ¿no? Lorenzo, bueno, primero el plan no sale bien. Y segundo, Lorenzo no se toca el corazón a la hora de tener que vengarse de un cardenal, ¿no? Es ahí lo que decíamos, ¿no? Donde queda perfectamente claro el poder de los Medici. La pueden ir incluso contra los representantes de Roma, ¿no? No se tientan el corazón y eso inspira respeto e inspira miedo. Las dos cosas al mismo tiempo. Claro. ¿Hay alguna otra duda, comentario? Entonces, ahí Vamos bien. Gracias. Ok. Entonces vamos terminando el día de hoy. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su inscripción.